Hola, buenos días queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más el día de hoy de geografía. Vamos a trabajar esta semana el siguiente tema que es estructura interna y externa de la Tierra. Recordemos que cuando hablamos de este tema vamos a hablar acerca de la parte interna y todo lo que podemos encontrar en la Tierra. Recordemos que para poder conocer el interior de la Tierra lo podemos hacer a través de ¿qué? Lo podemos hacer a través de unos métodos directos y unos métodos indirectos. Recuerda que cuando hablamos de métodos directos, y si nosotros decimos una erupción volcánica, una perforación marina, petrolera, caverna, mina, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera se ha hecho alguna actividad, se ha utilizado algún material, algún procedimiento, ¿para qué? Para conocer de manera directamente el interior de la Tierra. En cambio, si nosotros hablamos de los métodos indirectos, encontramos una onda sísmica, gravedad, explosión, magnetismo, electricidad. Esto no lo vamos a poder ver, ¿no? Esto no lo vamos a poder hacer a través de ningún método, nada. Más bien, ¿esto qué? Esto lo vamos a deducir. Y esto se va a deducir a través de ¿qué? A través de los movimientos internos que podemos encontrar. ¿Qué entendemos por estructura interna y externa de la Tierra? Recordemos que cuando nosotros hablamos de esta estructura interna y externa, vamos a encontrar una serie de capas. Una serie de capas forman parte de esta estructura interna. Sabemos que el planeta está formado por capas internas y externas. En esas capas encontramos algunas que son de gran relevancia e importancia. Esas capas que forman parte de la estructura interna de la Tierra. Por ejemplo, recordemos que la Tierra está formada por una serie de capas. Encontramos unas capas internas y unas capas externas. Dentro de las capas internas nosotros encontramos dos modelos, el modelo estático y el modelo dinámico. Cuando hablamos de un modelo estático, ¿qué quiere decir? Que vamos a hablar acerca de la composición química de las capas. ¿Y qué capas están dentro de este modelo estático? Encontramos a la corteza, que se divide en corteza continental y oceánica, al manto, que se divide en superior e inferior, al núcleo, que se divide en externo e interno, y el modelo dinámico, que es aquel modelo mecánico. Aquí encontramos ahí, está la litosfera, la astenosfera, la mesósfera y la endosfera. Esa es la parte interna. Cuando hablamos de la parte externa, encontramos también algunas capas. Por ejemplo, encontramos a las capas de la atmósfera. Recuerda que cuando hablamos de la atmósfera, vamos a encontrar a la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Cada una de ellas presentan diferentes características, por supuesto. Dentro de esta parte externa encontramos a lo superficial, que viene a ser la hidrosfera y la biosfera. Entonces, mire, esto sería parte de la división interna y externa. ¿Y qué capas encontramos ahí, por supuesto? Dentro del modelo estático, que ha sido el primero que hemos mencionado, composición química de las capas, encontramos que las capas la componen por una litosfera o una corteza. Recuerda que la corteza terrestre también la conocemos como una litosfera. Es la capa exterior de la Tierra, es la capa superficial, es aquella capa que está formada por una gran cantidad de elementos. Recuerde que la corteza está formada por una serie de elementos. También es una de las capas que está formada por rocas. Esta capa cuenta con oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio. Está formada por esta serie de gran elementos. Recuerde que la corteza se divide en dos. La conocemos nosotros como una corteza continental y una corteza oceánica. Empezamos a hablar sobre la corteza continental. Recordemos también que esta corteza continental se le conoce como cial. ¿Y qué significa cial? Que está formado ¿de qué? De silicio y aluminio. Por eso se le conoce como cial. Recuerde que la cial o corteza continental es aquella capa que forma parte de los fondos de los ríos y lagos. Es aquella capa
que encontramos a una de las rocas más abundantes, que es el granito. Forma parte del relieve continental. La cima, que se le conoce como corteza oceánica. ¿Qué significa cima? Que está formada de silicio y magnesio. Recuerde que es diferente al cielo. Esta cima o corteza oceánica es aquella capa que es base del fondo de los océanos. Es aquella capa que también tiene una gran cantidad de roca que se le conoce como basalto. Es una de las capas que también forma parte del soporte continental. Pasamos a la siguiente capa, que sería el manto o mesosfera. Recuerde que el manto es esa capa intermedia. ¿Entre quién? Entre la corteza y el núcleo. El manto tiene materiales como óxidos y silicatos. Está formado por dos capas. Recordemos que el manto está formado por un manto superior y un manto inferior. Al manto superior se le conoce como astenosfera y al inferior como pirosfera. ¿Qué quiere decir? Características de estos dos mantos. Por ejemplo, el estado en el manto superior. Empezamos con el manto superior. El manto superior presenta un estado sólido y líquido. Tiene un espesor y una temperatura. ¿Qué encontramos en el manto superior? La presencia de las placas tectónicas. En el manto inferior, que se le conoce como pirosfera, ¿qué encontramos? Es un estado sólido, líquido. También presenta un espesor y una temperatura. Incluso en el manto inferior encontramos temperaturas más que el superior. Encontramos incremento de la concentración de hierro. El núcleo, que se le conoce como endosfera o también le conocemos como NIFE. ¿Por qué se le conoce como NIFE? Recordemos, porque se encuentra formado principalmente porque predomina el níquel y hierro. Este núcleo se divide en dos. Encontramos un núcleo externo y un núcleo interno. Recordemos que el núcleo externo se encuentra en estado líquido debido a las altísimas temperaturas que podemos encontrar. Hablamos del núcleo interno o interior. Se encuentra en estado sólido debido a las grandes presiones. Aquí es donde se origina el magnetismo terrestre. Cuando nosotros hablamos de esta estructura interna y externa, también hablamos de las discontinuidades. Las discontinuidades están en este mismo gráfico que usted puede observar de las capas que hemos visto hace un momento. ¿Qué es una discontinuidad? La discontinuidad es un espacio, es el espacio comprendido entre las capas y las subcapas de la Tierra. ¿Se da cuenta? Quiere decir que las discontinuidades van a estar entre la corteza, el manto y el núcleo. Entre esas tres capas se van a encontrar las discontinuidades. Recuerde que las discontinuidades son las siguientes: de Conrad, de Mohorovičić, de Gutenberg, de Ripetti y de Weichert-Lehmann. Son las principales discontinuidades que encontramos dentro de la estructura interna de la Tierra. Hablemos de la discontinuidad de Conrad. La primera discontinuidad. Esta es una discontinuidad que se basa principalmente en ¿qué? Es aquella discontinuidad, aquella subcapa, aquella división que se ubica entre ¿quién? Esta discontinuidad se va a ubicar entre la corteza continental y la corteza oceánica. Quiere decir que entre esas dos cortezas se va a encontrar la discontinuidad de Conrad. La discontinuidad de Mohorovičić. Recordemos también que esos nombres que tiene cada discontinuidad es porque la persona, el investigador o científico que la planteó, la desarrolló, lleva ese nombre. La discontinuidad de Mohorovičić, ¿dónde se encuentra esta discontinuidad? Esta discontinuidad se encuentra entre ¿quién? Entre lo que es la corteza y el manto. Entre esas dos capas podemos encontrar a la discontinuidad de Mohorovičić. La discontinuidad de Ripetti. Esta discontinuidad, que también forma parte de esta estructura interna, se encuentra entre el manto superior y el manto inferior. Recuerde que el manto habíamos dicho que se divide en dos, ¿no? En un superior y en un inferior.
Entonces, entre esos dos mantos vamos a encontrar a la discontinuidad de Ripetti. Discontinuidad de Gutenberg. La discontinuidad de Gutenberg es otra discontinuidad que aparece para poder separar a estas dos capas. ¿A qué capa nos referimos? Recuerde que la discontinuidad de Gutenberg va a separar el límite entre el manto y el núcleo, es decir, entre la capa intermedia y la última capa de esta estructura interna de la Tierra. La discontinuidad de Weichert-Lehmann es otra discontinuidad que encontramos. ¿Dónde se va a ubicar? Recordemos que esta discontinuidad de Weichert-Lehmann se va a ubicar entre el núcleo externo y el núcleo interno, es decir, que se va a ubicar en la última parte. En la última capa, que sería el núcleo, pero este se divide en dos, externo e interno, entonces, entre esas dos va a pasar la discontinuidad de Weichert-Lehmann. Recordemos que cuando hablamos de esta estructura interna, de estas discontinuidades, que ya las hemos conocido y que aquí las podemos observar, mire, observamos la corteza, el manto superior, inferior, el núcleo externo, el núcleo interno. Observamos aquí lo que es la discontinuidad de Conrad, mire, entre las cortezas se encuentra la de Mohorovicic, se encuentra también entre la corteza y el manto, Ripetti, manto superior, manto inferior, Gutenberg, manto inferior y núcleo, y de Weichert-Lehmann, núcleo interno y núcleo externo. Recordemos que cuando hablamos de esta estructura, de este gráfico, en algunas veces hemos encontrado una zona de transición que se encuentra justamente allí, en esta estructura interna. Cuando nosotros hablamos de una zona de transición, la zona de transición parte del manto de la Tierra, que quiere decir que se va a encontrar en el manto, tanto en el manto inferior como en el manto superior. ¿Qué quiere decir? Que entre ese manto superior y manto inferior vamos a encontrar a otra denominada como una zona de transición. Esta zona de transición va a ser como consecuencia de la actividad o como consecuencia sísmica. También recordemos que cuando hablábamos del modelo estático, que era la composición química de las capas, corteza, manto y núcleo, pues es aquella que divide la Tierra en estas tres capas que vamos mencionando, separadas por límites donde cambia su composición, a lo que estamos viendo ahorita, son las discontinuidades. El modelo dinámico, que viene a ser el comportamiento mecánico de los materiales. Recordemos que el modelo dinámico habíamos mencionado que estaba la litosfera, astenosfera, mesósfera y endosfera. Es el comportamiento mecánico del planeta, estratificado en capas en el interior, que permite el flujo de materiales en el interior de la Tierra. Por ejemplo, hablamos de la tectónica de placas. Bien, entonces miren, esto es lo que estamos trabajando en esta primera semana del segundo trimestre. Estructura interna y externa de la Tierra. Recordemos que a través del IDUCAI estamos trabajando para continuar con los aprendizajes y las tareas encargadas. Muy bien, hasta aquí hemos avanzado. Esperando aclarar las dudas en la sesión de clase. Ya sabe, cualquier duda la podemos solucionar en el trabajo que se hace de manera consecutiva. Hasta aquí vamos a ir finalizando el primer tema de este segundo trimestre. Muchas gracias por su atención y que tenga un excelente día. Hasta luego.